Han pasado 6 años desde que vimos por última vez a Jesse Pinkman conducir hacia su libertad. Para conmemorar su aniversario número 6, reunido cientas curiosidades que revelan lo que ocurrió detrás de cámaras, las decisiones de Vince Gilligan y todos los guiños ocultos que hacen de esta película un cierre perfecto para el personaje. En un principio, Vince Gilligan planeaba incluir a Jack como una especie de voz en la cabeza de Jesse, una alucinación que lo incitaba a cometer actos terribles. La idea era mostrar su enfermedad mental a través de un diálogo interno entre su verdadero yo y la voz de Jack, que lo tentaba con frases como «Ese niño te vio, tienes que matarlo», o «Mata a ese tipo antes de que te atrape». Sin embargo, Vince Gilligan descartó el concepto porque le parecía demasiado oscuro y temía ser recordado como el autor de la película más deprimente de la historia. Después de pensarlo mucho, decidió reemplazar a Jack por Todd, un personaje que le permitía explorar el trauma de Jesse con más matices y además introducir algo de humor negro. Aún así, las alucinaciones con Jack habrían sido mucho más perturbadoras por varias razones. Primero, habrían implicado que el daño psicológico de Jesse era permanente e irreparable. No serían simples visiones, sino la manifestación directa de un trauma profundo, dejándolo emocionalmente destrozado de por vida. Aunque en la película Jesse sigue afectado mentalmente, la forma en que se muestra su recuperación da a entender que podrá vivir con ello y reconstruirse poco a poco. Otro motivo es que la voz de Jack lo habría empujado a hacer cosas contrarias a su moral, como herir a inocentes o incluso a niños. Eso habría destruido por completo al personaje, ya que su compasión es lo que lo diferencia de los demás. Es probable que Vince Gilligan nunca tuviera intención de hacerlo ceder a esas intenciones, más bien la idea era que Jesse resistiera y terminara sacrificándose por alguien más, quizás una mujer que conocía durante su huida, pero aún así ver esa lucha interna constante, a un Jesse casi irreconocible, atrapado en su propio trauma, habría sido devastador para el espectador. Básicamente, habría sido como extender la parte en la que Jesse está catatónico en la casa de Skinny Pete y convertirla en una película entera. Y sinceramente esa versión habría roto con el tono de Breaking Bad, una historia que siempre ha confiado más en el subtexto y en la sugerencia que en lo explícito. Por eso, aunque la idea de las alucinaciones resulta interesante, no encajaba con el espíritu de la serie. Por otro lado, Vince también pensó en mostrar a Walter como un fantasma acechando a Jesse y diciéndole qué hacer, pero nuevamente no es algo que veríamos en el universo Breaking Bad y simplemente no sirve. Vince Gilligan admite libremente que esta película probablemente no se habría hecho si Better Call Saul no hubiera tenido éxito. Y después de completar el guión, Vince Gilligan se reunió con Peter Gould y su equipo de showrunning en Better Call Saul para asegurarse de que encajara con la continuidad del programa. La idea original era que esta película fuera un cortometraje de 15 a 20 minutos. A algunos miembros del elenco se les contactó para la película sin saber que tenía algo que ver con Breaking Bad, mientras que otros tuvieron que jurar en secreto que no iban a revelar a sus familiares y amigos en qué estaban trabajando realmente. Para ello, cerraban partes de la ciudad para mantener el secretismo de la película, la cual en un principio se llamaba Greenbeer. Cada actor también tenía su nombre. Brian y Aaron eran Beto y Enrique. Los Pinkman eran el señor y la señora Cleaver. Todd era Dolph, aféresis de Adolf. Jane era Ruby. Jonathan Banks era Pops. Badger y Skinny Pete eran Kirk y Pickard. Y los nombres de los remolques también tenían nombres clave. El de Jesse era Elsa y el de Brian Blancanieves. Hasta Albuquerque se mantuvo respetuoso con mantener la película en secreto. Gilligan bromeó diciendo que si hubieran grabado en Los Ángeles, hubiera habido drones y filtraciones en todos lados. Y los actores que audicionaban recibían guiones inventados de otra película para mantener el secreto del proyecto. El título provisional, como se mencionó antes, era Greenbeer. Se debe a Greenbeer el gnomo, un gnomo de jardín en el patio de Skinny Pete que se convirtió en la mascota de los miembros de producción después de aparecer en una escena temprana
que finalmente se cortó por tiempo, en la que es atropellado y destruido por el auto El Camino. Robert Forster llegó con una bolsa con regalos para dárselos a personas con quienes había interactuado. A Vince le dio una pieza de arte, un abrecartas estilo modernista, y lo tiene en su mesa de noche. El primer corte de El Camino tenía una duración de 3 horas. Vince Gilligan comentó que probablemente nunca haría una versión del director, porque siente que cuando ve los montajes del director de sus películas favoritas suele decepcionarse. Siempre termina prefiriendo el primer corte que vio. Aunque antes de llegar a su duración o la idea de una película, Gilligan originalmente concibió el proyecto como un mini episodio titulado 63, ya que Breaking Bad tiene 62 episodios y se habría producido para el 10º aniversario de la serie como un regalo a los fanáticos, actuando como un episodio 63 final de Breaking Bad, pero pronto se desarrolló en un episodio completo y luego en un largometraje, para utilizar de manera más efectiva el costo de reunir un elenco y un equipo. Los flashbacks se filmarían con un estilo de cámara en mano, a diferencia de las escenas ambientadas en el presente, que son más estables y fijas. Esto se inspiró en el hecho de que Breaking Bad fue filmada principalmente con cámara en mano. Como la cámara que usaba el equipo era demasiado grande y pesada para sostenerla mientras filmaban, lograron ese efecto de cámara en mano colocando la cámara sobre una estructura compuesta por una bolsa de aire de camión entre dos placas de plástico, que podía inflarse o desinflarse fácilmente para simular el movimiento natural de una cámara sostenida a pulso. Después de Breaking Bad, el actor Jesse Plemons aumentó de peso para sus papeles en Black Mass y la temporada 2 de Fargo. Por lo tanto, su peso como Todd en El Camino difiere mucho de su peso durante la temporada final de Breaking Bad, y al menos tuvieron que haber justificado su peso, no hacer como si nada, porque es algo que hasta el día de hoy molesta a los fans. El compositor Dave Porter vio las 5 temporadas de Breaking Bad para ayudarlo a recordar las pistas musicales que quisiera introducir en la película. La película se rodó en 50 días. En Breaking Bad se rodaban de 6 a 8 páginas del guión en un día y se requerían alrededor de 8 días para filmar. Aquí el ritmo era más cercano a 1,5 páginas al día. El estreno de la película en Netflix se programó para que la letra de la canción que aparece en los créditos finales coincidiera con las 3 a.m. El rodaje comenzó con una fuerte carga emocional. Cuando Jonathan Banks llegó al set, todo el equipo lo recibió con una ovación de pie. La primera toma filmada oficialmente con Aaron Paul fue la de Jesse escapando en el coche al inicio de la película, aunque se grabaron algunas escenas previas, como la conferencia de prensa. Esta secuencia marcó el inicio real del rodaje. La caracterización de Jesse fue un reto. Aaron Paul tuvo que usar una barba falsa, cicatrices de maquillaje y una peluca aplicada diariamente. Paul asegura que nunca se había sentido tan sucio en un rodaje, al punto de que solo comía fideos instantáneos de la marca Cup Noodles durante las jornadas para darle realismo al personaje. Aaron Paul confesó que estaba nervioso al volver a interpretar a Jesse después de varios años. Sin embargo, al leer el guión en la oficina de Gilligan, sintió que volvía a habitar al personaje sin dificultad, gracias al estilo narrativo del director. Aaron Paul contó que la escena de colocar la tapa de la hielera fue complicada. A veces encajaba perfecto y otras no, pero el editor Skip McDonald logró que en pantalla pareciera fluido y recortó media página de diálogo innecesario. Gilligan y Paul celebraron poder mostrar más de todo en la película, pues simplemente habían sentido que quedaban historias por contar del personaje. Antes de decidirse por el digital, Gilligan hizo una prueba a ciegas proyectando escenas filmadas en película, igual que la cámara con la que se filmó Breaking Bad, y digitales en pantalla grande. Gilligan no pudo distinguir cuál era cuál y terminó eligiendo digital para la película. Los padres de Aaron Paul visitaron el set y en una de las tomas su padre se rió tan fuerte que arruinó el audio de la escena. Dad, shh, quiet. We're rolling. Dad. Después de la primera semana de estreno,
Netflix reveló que 25 millones de personas habían visto la película. En el filme confirman varias cosas: la muerte de Walter, por si aún quedaba alguna duda, también la muerte inminente de Lydia, afirmando que si bien todavía está viva, se encuentra en estado crítico debido al envenenamiento por ricina, y además no se espera que sobreviva. Por otro lado, las autoridades, al igual que el público en general, han tenido conocimiento del cautiverio de Jesse, y solo figura como una persona de interés en el caso, lo que sugiere que no se han presentado cargos oficiales en su contra, o que el agente especial Raimi no quiso revelarlos. Posteriormente, en las noticias, se le considera sospechoso, pero no se mencionan los cargos si los hay. Y la operación de Walter y Jesse se considera la mayor operación de fabricación de metanfetamina en la historia de Estados Unidos. Robert Forster, quien interpretó a Ed, fue descrito por Aaron Paul como un caballero de Hollywood a la antigua. Nunca abandona el set hasta que terminaban de usarlo, sin importar cuántas horas pasaran. Tristemente, esta fue la última película de Robert Forster estrenada en vida. Se estrenó el 11 de octubre de 2019, justo el día de su fallecimiento, aunque también lo vimos después en la quinta temporada de Better Call Saul, escena que se filmó cuando estaban grabando El Camino, 2 meses antes de que comenzara la fotografía principal de la quinta temporada. Por eso su ropa se asemeja mucho en ambas escenas. Asimismo, Gilligan reveló que Forster alcanzó a ver El Camino poco antes de morir. Aaron Paul contó que habló con él por teléfono justo después de que vio la película y falleció apenas horas después. Y Gilligan admite cuando grababan la última escena, se acercó a Robert Forster y le preguntó dónde vivía, y este le respondió que en Los Ángeles, y luego se prometieron ir a cenar algún día y se arrepiente de nunca haberlo concretado. I stood in this parking lot as we were shooting this scene, getting all the different angles, and I said, where do you live? And he said, Los Angeles. And I said, we should get together for dinner. Yeah. And he said, that'd be great. And I never followed up, and I'm sorry I didn't. I'm truly sorry I didn't. Lo primero que vemos es esta montaña, y aparece Jesse, que sería como una premonición de que el final se dirige a ellas. Entonces, que parta mostrando una montaña con Jesse viéndola representa nuevas fronteras y posibilidades. Entonces, si representa lo que se mencionó, lo que ve Walter tiene otro significado, porque para él es como una barrera, porque se está muriendo de cáncer y por eso las ve a través de una ventana. En ese momento, Walter pensaba que iba a morir, pero su cáncer entra en remisión y siguen puras tragedias. Aaron Paul dijo que volvió a ver el episodio Adquisición antes de filmar para entrar en la mente de Jesse, puesto que esta escena transcurre en ese episodio, justo después de que Jesse se fuera temprano, solo para ir a hablar con Mike y luego hacerle saber a Walter que ambos dejan el negocio. Hacía tanto frío en esta escena que Aaron Paul y Jonathan Banks no dejaban de temblar, y al parecer hay algunas tomas de Mike temblando, y en tono de broma, Jonathan Banks dijo que Vince Gilligan siempre lo hace sentir miserable, porque o lo hace morirse de frío o de calor. Because I've discovered that anytime I work with Vince Gilligan absolutely makes me miserable. Either he's freezing me or he has me in a desert at 110 and 114 degrees. Por otro lado, Jonathan Banks hace poco se le había quemado su casa por los incendios de Malibú y era lo primero que hacía desde entonces, así que a pesar del frío, para él fue genial estar de vuelta. Al fondo de la escena se pueden ver los autos de Mike y Jesse, sin embargo, solo el de Mike es el real, puesto que el de Jesse, su Toyota Tercel, había sido subastado por Sony, ya que subastó la mayoría de los autos usados en Breaking Bad. Por lo tanto, el auto tuvo que ser recreado desde cero. Esta locación es la misma en donde Mike muere en el capítulo Di mi nombre. Cuando Jesse escapa del complejo neonazi, lo que se ve afuera de su auto es una pantalla verde.
Este auto que conduce Jesse, llamado El Camino, no es el mismo de Breaking Bad, ya que también se subastó al final de la serie, así que también tuvieron que recrearlo. Jesse choca contra un buzón que dice de forma prominente 212. La temporada 2, episodio 12, es el capítulo de Breaking Bad en el que Jane muere. Esta escena era más larga, pero podemos ver el resto en una escena eliminada, en donde Jesse, al esconderse de los policías, el dueño de la casa en donde Jesse se estaciona sale furioso para echarlo, pero Jesse no logra encender el auto, pero lo logra antes de que el tipo le haga daño. Una maqueta de una nave estelar de Star Trek clase Excelsior se puede ver en un estante en la casa de Skinny Pete, probablemente la Enterprise B de Star Trek Generations de 1994, junto con un crucero de ataque Klingon Borcha. También presente en la casa, aunque menos visible, hay una maqueta de un pájaro de guerra romulano. Estas naves fueron lanzadas en la década de 1990 por Playmates Toys, y la maqueta de la clase Excelsior es bastante difícil de encontrar hoy en día. Otra referencia a Star Trek se ve en la jaula de tarántulas de Todd, donde una figura de acción está incrustada en la arena. Además, el actor de Todd también participó en el episodio de Black Mirror USS Callister de 2017, una parodia de Star Trek. Además, Skinny Pete tiene un teclado, puesto que posee una gran habilidad para tocarlo. Le pusieron extensiones a Skinny Pete para hacer creer que esto realmente estaba sucediendo justo después de esta escena y no 6 años después. El día de esta escena estaba tan frío que Aaron Paul tenía un calentador de manos en sus bolsillos para no entumirse entre tomas. Cuando Jesse llega a la casa de sus amigos, lleva una peluca y usaron muchas. Aaron usó como 7, hasta tuvo que bañarse con una, lo cual es complicado porque las pelucas no están hechas para mojarse. La peluca más corta que usó fue la del flashback con Jane, y a ella le pusieron un flequillo porque en ese entonces no tenía, y para este flashback el actor de Kenny también llevaba peluca, ya que en ese momento tenía el pelo corto. Además, en un principio, Jesse iba a llevar el cabello largo o peluca durante toda la película. Sin embargo, en el último momento se decidió incluir la escena en la que se rapa, porque narrativamente tenía más peso emocional, representaba desprenderse de capas de dolor, algo que ya había hecho en Breaking Bad. Las cicatrices y heridas de Jesse requerían alrededor de 1 hora de preparación diaria. Algunos de los timelapses que se ven en la película los grabaron para la serie y los utilizaron para el filme. Podemos ver una toma de un restaurante Twisters en Nuevo México. Este fue el restaurante que se utilizó como Los Pollos Hermanos en temporadas anteriores. Y también vemos en lo que se convirtió la oficina de Saul Goodman. De hecho, esto pasó más o menos en 2011, cuando estaban grabando la temporada 5, ya que el lugar se vendió y se convirtió en un bar. Los fragmentos de la oficina de Saul Goodman que vemos en esa temporada son videos que grabaron mucho antes. El actor de Skinny Pete pidió amablemente al departamento de vestuario poner el águila que su personaje tenía en su gorro, y fue algo complicado porque para lograrlo tenía que verse desgastada, por lo que lavaron muchas veces el gorro hasta que lo destiñeron un poco y consiguieron ese look que estaban buscando. Aaron Paul estuvo varias horas en la escena de la ducha porque tenía que regrabar muchas tomas y tenían que ensuciarlo toma tras toma. Además, en los flashbacks de Jesse siendo mojado por los neonazis, lo mojaron con agua tibia, pero Vince Gilligan quería que fuera con agua helada para aumentar el realismo, pero el equipo de producción dijo que no era buena idea y era innecesario. Aaron Paul recuerda que el equipo se preocupó tanto por su comodidad que hasta le instalaron una carpa para poder calentarse. Fue complicado hacer el directorio telefónico porque en ese entonces ya no había. Recordemos que la película se filmó en 2018 y se estrenó en 2019, y en Breaking Bad era más fácil encontrar directorios telefónicos porque es un programa de 2008 y en ese entonces existían varios.
solo pudieron encontrar 4 de ellos para rehacerlos, y es significativo que Jesse quite una página, porque eso lo debe hacer en una sola toma, porque reinsertar y volver a poner la página es un proceso largo, así que estaban preparados para 25 tomas. La oficina de Old Joe es un set de 2 paredes dentro de un estudio, y lo que se ve afuera es una pantalla verde. La escena en el patio de la casa de Skinny Pete presentó varios desafíos técnicos. En noviembre, la luz natural en Albuquerque dura muy poco, por lo que el equipo tuvo que llegar al set de madrugada cuando todavía estaba oscuro para aprovechar al máximo las horas de sol. Además, debían grabar numerosos planos desde distintos ángulos, lo que complicaba aún más el rodaje. Y algo así ocurrió con la escena en la que Old Joe revisa el camino buscando un localizador. Originalmente se iba a filmar con varios planos, pero al quedarse sin luz, decidieron resolverla con un plano secuencia, lo que terminó dándole un toque más natural y fluido. La casa que usaron como la de Skinny Pete estaba ubicado apenas a 3 cuadras del lugar en que Charles Baker, el actor que interpreta a Skinny Pete, vivió cuando tenía 8 años. Para la escena de Badger retrocediendo, se grabaron 22 tomas y se quedaron con la toma 4. Esto supera el récord de la escena de Gustavo en Face Off, porque Vince Gilligan la volvió a grabar 19 veces. El actor de Skinny Pete lloró cuando leyó la última escena de él y Jesse. La escena en la que Skinny Pete sube a El Camino fue la única grabada en una sola toma en toda la película. También cuando mueve el auto y los basureros. Esto se debió a que el equipo ya estaba perdiendo luz natural, así que no hubo tiempo para repetirla, y afortunadamente Charles Baker la clavó en el primer intento. Cuando Vince Gilligan llamó a Charles Baker, este pensaba que era para participar en Better Call Saul. El dinero que le dan Badger y Skinny Pete a Jesse claramente es el que les dio Walter en Felina. En el episodio de Better Call Saul titulado Breaking Bad, Francesca revela que el truco de Skinny Pete y Badger funcionó, lo que provocó que las autoridades encontraran el auto El Camino cerca de la frontera con México y pensaran que había huido del país a México. Skylar White got her deal, so the only ones left to go after are you and Pinkman, and I heard they found his car down by the border, so adios, Dopehead. El rodaje en la casa de Skinny Pete se extendió durante 3 o 4 días, con filmaciones nocturnas, pero los vecinos fueron pacientes y comprensivos, y la producción temía molestar, pero al contrario, la gente disfrutaba verlos grabar en el barrio. Hay una escena eliminada en donde Skinny Pete y Badger esconden el camino, y esto mostraba por qué el camino estaba cubierto por una lona a la mañana siguiente. También existe otra en donde Skinny Pete tira sus drogas por el inodoro, juega videojuegos y prepara su historia para la policía y su arresto. Y claro, luego vendría esta escena, que solo es un pequeño teaser, en donde veíamos fotos de Hank y Gómez, y luego escuchábamos a Skinny Pete decir que nunca atraparán a Jesse. Cuando Todd habla con Jesse, menciona que se suponía que llovería, pero nunca ocurrió, y no parecía que fuera a ocurrir. Sin embargo, las escenas finales de Albuquerque muestran que ha estado lloviendo. Cuando Jesse abre la reja del complejo neonazi, lo que se ve atrás es una pantalla verde, porque ese lugar ya no existía. Construyeron varias cosas desde cero, sobre todo la reja y la, entre comillas, celda de Jesse. Todd pasa por unas calles llamadas Holly y Arroz, y no existe tal intersección en Albuquerque, solo es una referencia a la esposa de Vince Gilligan, quien se llama Holly Rice, y Rice en español es arroz. Y esta señal con un 18 presagia los $1,800 que a Jesse le van a faltar. Walter dice esto en el episodio Arrinconados. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the Nasdaq goes belly up. Y cuando Jesse escucha la radio dicen esto, lo cual es una gran referencia. El faro que está a la derecha de este plano no estaba en la calle,
y fue colocado por la producción. Curiosamente, Walter se entera de la muerte de Gustavo por la radio de un coche y Jesse se entera de la muerte de Walter de la misma manera. El doble de riesgo de Aaron, Regis, debía dar vuelta en U con el fiero de Badger, pero no lo lograba. Finalmente, Aaron Paul pidió intentarlo y lo consiguió a la primera. Desde entonces, se burlaba de su doble de acción enviándole diagramas de cómo girar correctamente. Sin embargo, Aaron Paul tenía ventaja, porque además de ser un gran conductor, ya había entrenado con profesionales para la película Need for Speed. El supuesto faro de un coche que se acerca no era real, fue un miembro del equipo de Grip apuntando con una lámpara hacia la señal de stop. Este momento de Jesse abriendo la puerta fue complicado de grabar, porque la cámara estaba en un espacio más pequeño que un armario de zapatos. Por lo tanto, Aaron Paul no podía ver la cámara, así que tenía que adivinar cómo actuar sin mirar el lugar donde estaba la cámara. Por otro lado, Vince Gilligan y los demás no estaban cerca del lugar, estaban lejos viendo todo desde un monitor, así que no le podían hacer señas a Aaron de cuánto le faltaba al vecino para llegar a la puerta de Todd. Lo bueno es que solo lo grabaron en 4 tomas. Gilligan resaltó el trabajo de la cámara Alexa 65mm de Arriflex, que captaba luz mínima, y en algunas escenas el rostro de Aaron Paul se iluminó casi únicamente con el fuego de un encendedor. El apartamento utilizado se encuentra en Albuquerque, Nuevo México. Los apartamentos Paradise Cove también aparecen en Daybreak, una serie original de Netflix. Costó diseñar el departamento de Todd, porque es un personaje muy complicado. No sabían qué colores usar y cuando ya se definió, se habló con Vince Gilligan, sobre todo que los colores cada vez se volvieran más oscuros a medida que se acercaran a la habitación de Todd, lo cual refleja una vida interna más oscura. Aaron Paul reveló que hubo una escena eliminada mientras Todd manejaba a su apartamento donde aparecía su hija llamada Story y Steven, hermano de Aaron, quien es un gran fan de Breaking Bad, pero la escena fue cortada por tiempo, aunque Gilligan admitió que le dolió hacerlo. Sin embargo, podemos verlos en una escena eliminada. En este mismo fragmento cortado vemos a Dog House, la banca en donde estaba la publicidad de Saul Goodman y 2 mormones, que recuerda a los de la temporada 2, a quienes Jesse confundió con 2 tipos que lo querían matar, pero solo eran alucinaciones a causa de la metanfetamina y porque pensaba que alguien iba a vengar la muerte de Crazy 8. Vince Gilligan originalmente pensó llenar el departamento de Todd con objetos sexualizados, pero la diseñadora Judy lo convenció de que no encajaba. Todd es un personaje infantilizado. En su lugar, optaron por decoraciones más ingenuas, pero con un toque perturbador, como saleros en forma de granadas. Gloria Sandoval, que interpretó a Sonia, estaba tan emocionada de participar que contagió su energía al rodaje. Sin embargo, durante las escenas tenía problemas porque su croc se le caía constantemente. El detalle de la sopa Campbell Bean with Bacon fue idea personal de Gilligan, era su favorita de niño, y muchos del equipo ni siquiera sabían dónde encontrarla en Albuquerque. Por otro lado, Aaron Paul confesó que en sus primeros años en Los Ángeles sobrevivía comiendo Top Ramen y sopas Campbell porque no tenía dinero. Justo antes de ser elegido para Breaking Bad, vivió una de las etapas más difíciles de su vida y pidió ayuda económica a sus padres, y es algo que lo marcó por completo. Esta claramente es la tarántula de Drew Sharp, el niño que asesinó a Todd y luego se quedó con su tarántula. Las esferas que tiene Todd en su casa fueron idea de Vince Gilligan. Según él, eso hace Todd en sus tiempos libres para relajarse. De hecho, hay un cortometraje extraño de Todd haciendo una esfera de él y Lydia, mientras le deja un mensaje de voz a su enamorada. Todd tiene una silla de escorpión. Esto es algo que Vince Gilligan vio en algún lugar y quería tenerlo en la película, así que fabricaron una, pero lamentablemente apenas se logra apreciar. La piscina cubierta no fue decoración del set, realmente estaba así por normativas de seguro o del municipio.
Exigían un salvavidas de tiempo completo y los dueños optaron por cubrirla. En la escena donde Jesse busca dinero, Judy Rhee, diseñadora de producción, sugirió filmar con una toma cenital del set completo. Para lograrlo, se construyó el departamento a medida. Aaron Paul pasó casi 2 horas continuas buscando en escena, con la cámara grabando sin cortes. En ese tiempo, utilizó un cuchillo real para rajar el colchón, lo que preocupó a Gilligan por riesgo de accidente. El encendedor de Jesse no era de butano y le pusieron un tubo para que durara más tiempo, en vez de tener encendido el de butano todo el tiempo. En una oportunidad, Jesse se mete debajo del lavabo, una clara referencia a Breaking Bad. Sin embargo, en esta toma, Aaron Paul se golpeó la cabeza con la tubería y hay un ligero meneo que tuvieron que congelar para que no pareciera que se iba a caer o pensaran que era algo de bajo presupuesto. Ya vamos por la mitad de las curiosidades y quiero aprovechar para agradecerte por llegar hasta aquí, y si aún no estás suscrito te invito a hacerlo. Según las estadísticas, la mayoría de quienes ven los videos no lo están, y tu apoyo hace toda la diferencia. Durante su búsqueda del dinero, Jesse ve a sus padres en televisión por primera vez en mucho tiempo, a través de una ventana. Más tarde, vuelve a verlos en persona, pero también separados por una ventana, pero esta vez es la última. Cuando Jesse cambia de canal para buscar las noticias, se escucha un segundo anuncio de CC Mobile. CC Mobile es la tienda de celulares en donde trabajó Jimmy. Esto recuerda al primer episodio de la segunda temporada de Breaking Bad, en donde por un momento se escucha un anuncio de Saul Goodman, siendo que en ese entonces ni siquiera tenían actor para ese papel, por eso se escucha algo diferente. Jesse golpeándose la cabeza con el refrigerador fue improvisado por Aaron Paul, según él, por pura frustración actoral. Los actores que interpretan a Neil y Cassie en la vida real se llaman Scott Shepard y Scott MacArthur. Curiosamente, ambos son zurdos en la vida real, un detalle que a Gilligan le resultó llamativo, aunque irrelevante. Puede que suene muy exagerado o solo sea una coincidencia, pero conociendo a Vince Gilligan y su diseñador de producción Mark Freeborn, quienes han confirmado muchas veces que usan coincidencias visuales intencionales, esta pared se parece mucho a la parte desfigurada de Gustavo Fring, y lo que se muestra a la izquierda, por cómo están montados los objetos, se parece a una silla de ruedas, lo cual recuerda a la última escena de Gustavo y Héctor. El refrigerador lleno de dinero fue motivo de largas discusiones en el equipo, qué modelo usar, cómo apilar los billetes, vertical u horizontal, y cómo asegurar que se viera real. Los billetes visibles eran auténticos de $100 para que no hubiera problemas legales con falsificaciones. Crearon un dispositivo para que el zapato se le cayera al cadáver. Se usó un cañón de aire que disparaba el croc de Sonia. Fue necesario repetir varias veces para que saliera en el momento justo. Jesse Plemons improvisó el gesto de cuando cae el cuerpo, que hizo reír tanto a Gilligan que casi se cae de la silla del director. La toma de Jesse en la parte de atrás del auto de Todd con el cadáver se filmó casi al final de la producción en el estudio de Albuquerque. Casi todos los departamentos colaboraron. Efectos especiales hizo que el auto se balanceara y pareciera que giraba, y utilería hizo artículos suaves para que Aaron no se lastimara, y las luces móviles daban la ilusión de movimiento. La escena en la que Jesse viaja a la parte trasera del camino de Todd mientras suena Sharing the Night Together está inspirada en Perros de Reserva. En específico, hace referencia a la famosa secuencia en la que Mr. Blonde baila Stuck in the Middle with You mientras tortura a un policía. Vince Gilligan quiso recrear ese mismo contraste entre una canción alegre y una situación perturbadora, usando la música para resaltar lo inquietante del momento en lugar de mostrar la violencia directamente. Mientras Todd conduce y canta, en el momento en que gira la cabeza, se ve que lleva un auricular que se usaba para reproducir sus señales sonoras y musicales. Es visible en su oído derecho. Es casi imperceptible por su color beige, pero se puede ver si se observa con atención.
En esta escena, cuando Todd canta, se filmó una toma en donde canta solo, sin Jesse en el auto, pero se cortó por falta de tiempo y era irrelevante. Con esta toma que quedó en la película, bastaba. Durante la producción de Breaking Bad, Vince Gilligan siempre había deseado filmar en el desierto pintado de Arizona, pero los plazos y el presupuesto se lo impidieron. Finalmente, pudo cumplir ese sueño con esta producción, gracias al permiso de la Nación Navajo. El equipo de producción, Vince, Aaron y Jesse Plemons, llegaron al set en helicóptero ese día. Aaron Paul recuerda que nunca se sintió más como una estrella de rock que en ese momento, y Gilligan calificó esa jornada como su día favorito de dirección en toda su carrera, disfrutando del rodaje, del entorno natural y del ambiente con el elenco. Cuando Jesse y Todd entierran el cuerpo, Todd le pide a Jesse que saque un paquete de cigarrillos de la guantera. Los cigarrillos son de la marca Morley, que han aparecido en muchas series, pero sobre todo en Los Expedientes X, en donde Vince solía dirigir y producir. Jesse llora una sola lágrima en este flashback. Gilligan notó que Paul fue capaz de obtener la lágrima exactamente al mismo tiempo en cada toma. Cassie tiene un set de ganzúas en la mano, no tiene llave, y actuó como si estuviera abriendo una cerradura. Es algo que nadie nota la primera vez que la ve, porque todos creemos que realmente son policías la primera vez. La escena de cuando el vecino llega a hablar fue difícil de grabar, porque Tom Bauer, el que interpreta al vecino, es alguien muy cómico, y Vince tenía que irse cada vez que aparecía porque le parecía muy gracioso y comenzaba a reír. Todas las enciclopedias de Todd fueron hechas a mano. La ropa de Vámonos Pez de Todd se puede ver por un pequeño momento. El actor de Neil le apretaba muy fuerte las manos a Aaron y este le pidió que no lo hiciera tan fuerte porque estaban a punto de sangrar. Así que Aaron Paul se desquitó con él mordiéndole el dedo de verdad. Para lograr esta toma en la que Jesse está en el piso, tuvieron que hacer un agujero en el suelo y el camarógrafo estaba grabando metido hasta la cintura e incluso un poco más. Cuando Jesse golpea el brazo de Neil para sacar el arma de su cara, fue improvisado por Aaron Paul. Además, en donde apunta Neil a Jesse es donde mismo este último le disparó a Gale. La toma de Cassie con el vecino se hizo en dos partes para que ambos personajes aparecieran desenfocados y luego lo unieron en postproducción. Y esos adornos de cubiertos se parecen mucho a los que estaban en la casa de los White. Lo que se ve afuera de la puerta de la tienda de Ed es digital, porque lo que en verdad había afuera eran banderas que flameaban y distraían, así que las eliminaron. Uno de los agentes de policía que aparecen en la tienda es un auténtico agente de policía de Albuquerque, que también se desempeñó como consultor de Vince Gilligan, y además tuvo una pequeña participación en Better Call Saul. Marla Gibbs es la clienta de la tienda de aspiradoras que quiere reparar su Kirby. Interpretó a la criada Florence en Los Jeffersons de 1975. Además, la actriz trabajaba en el gimnasio del hotel todas las mañanas antes del rodaje. Gilligan y Paul quedaron sorprendidos con su energía y disciplina. Cuando Ed da la descripción de Jesse a los oficiales, la persona que en realidad describe es Spider Jerusalem, del cómic Transmetropolitan. A Jesse le faltan $1,800 y su destino final resulta ser Haines, Alaska, con una población de 1,800 habitantes aproximadamente. Esto que le pregunta Jesse a Ed es lo mismo que le dice a Clovis. Look, like I said, my word is my bond. La tienda de aspiradoras que vimos en Breaking Bad había dejado de existir. En la vida real se convirtió en una mueblería. Para el camino, la producción pidió a los dueños vaciar el local y lo redecoraron como en la serie original. En la escena con Jesse y Ed sobre la mesa llena de billetes, Gilligan explicó que los fajos cercanos a cámara eran dinero real, porque con la definición de la cámara digital se notaría que fueran falsos. Esto que dice Jesse, Look, I am 96% sure that you are the guy, so why don't you just admit it? Es una referencia a la pureza de la metanfetamina que cocina. Y esto You got balls, I'll give you that. es lo mismo que le dijo Tuco a Walter. You got balls. I'll give you that. El interior de la casa de los padres de Jesse no es el mismo que se usó en Breaking Bad. La producción
filmó en otra vivienda distinta, aunque sí respetaron el exterior original de la serie. Pero el exterior de la casa tiene hoy una placa de valor histórico por su antigüedad, posiblemente de 1890 o principios del siglo XX. La producción la cubrió con plantas para que no se notara en cámara. Acá se puede ver un cuadro colgado en la pared, llamado Breaking Cover, de J.F. Herring Sr. Muestra una cacería de zorros de los siglos XVIII y XIX. Obviamente, Jesse es el zorro aquí. La toma de Jesse cerrando el grifo se grabó con un espejo puesto detrás del grifo. El teléfono de la casa de los Pinkman fue difícil de elegir. Tenían entre 30 para elegir, hasta estaba la opción de uno de Mickey Mouse, pero se quedaron con el naranjo. Solo hay fotos de Jake. Los padres de Jesse erradicaron a Jesse por completo. Lo único que hay de Jesse es lo que está escrito en la pared. La calcomanía del auto de los padres de Jesse la tuvieron que recrear. Es algo que apenas se alcanza a ver en la primera temporada de Breaking Bad y de todas maneras lo hicieron. Instalaron un botón seguro para que Aaron pudiera marcar cualquier combinación de números y de todas maneras se iba a abrir, todo para que fuera más fácil para el actor y no tuviera que pensar en un número en específico. La razón por la que aparece un calibre 22 de la Segunda Guerra Mundial fue porque Vince Gilligan quería específicamente esa, por alguna razón. Se requirieron 7 tomas del plano secuencia de 3 minutos de Jesse entrando a la empresa de soldadura de Neil. Y esto fue idea del director de fotografía Marshall Adams. Aaron Paul confesó que se ponía nervioso cada vez que tenía que trepar la reja, temiendo arruinar la toma. Este tipo que viene a dejar a las strippers, Clarence, había aparecido 3 veces en Better Call Saul, compartió escena con Mike, también lo vimos en el episodio Piñata y luego lo vemos de nuevo en la temporada 5. Además, conduce un Hammer H2 rojo de 2003, el mismo modelo que Daniel en Better Call Saul. Además, Nacho lo describió de esta manera. Looks like a school bus for 6-year-old pimps. El flashback de Jesse en el laboratorio se grabó en 2 días. Aaron Paul hizo estas escenas y crearon un arnés de seguridad para cuando prueba la cuerda del laboratorio, pero aunque tuviera el arnés, preocupó mucho al coordinador de dobles de acción, Doug, y temía que Aaron pudiera lastimarse gravemente la espalda. Por seguridad, se alternó entre Paul y su doble Regis. Aaron Paul dijo que el arnés le provocaba dolor cada vez que lo tiraban. A Gilligan esto le preocupaba porque existía el riesgo de una lesión grave. El personaje Neil aparece con cabello largo y bigote en esta escena. Eso fue el único momento de la película donde no hubo intervención del departamento de peluquería. Era el cabello real del actor, filmado antes de afeitarse para el resto del rodaje. En uno de los equipos de laboratorio se puede ver la huella ensangrentada de la mano de Walter White. Y esto no tiene sentido, porque esta escena ocurre mucho después de esta escena. Y esto se debe a que Vince Gilligan declaró que quería usar accesorios originales y no se atrevió a limpiarla porque pensaba que sería una falta de respeto. En esta escena, Jesse sigue el consejo de Mike, esperar. I don't care for unpredictable, so we wait. Sorry to burst your bubble, kid, but that's 90% of the job. Además, el duelo final se siente que Jesse ha aprendido de la crueldad de Gustavo, la paciencia de Mike, las tácticas de engaño de Saul Goodman y la inteligencia estratégica de Walter. La película se grabó en pleno invierno como se dijo antes, y los escarabajos hibernan con el frío, así que el equipo tuvo que colocar pequeños calefactores cerca del insecto para mantenerlo activo y lograr que se moviera frente a cámara. Además, esto es una referencia al episodio Peekaboo, en donde Jesse recoge un insecto y le sonríe antes de volver a dejarlo, una sutil muestra de su naturaleza amable y gentil. En el camino tenemos esta escena, lo que simboliza que sigue siendo la misma persona en el fondo a pesar de haber estado cautivo, torturado y presenciado la muerte de sus seres queridos. Para terminar con el tema del insecto, esta escena iba a ser recortada de la película, pero Aaron Paul luchó para mantenerla. En esta toma vemos lo que las strippers están haciendo, pero en realidad ahí había una pantalla verde. Hablando de ellas,
Cuando las strippers se van del lugar, todo lo que hablan fue improvisado por las actrices. Y las líneas de la escena de Neil y sus amigos antes de que entre Jesse también son improvisadas. Y se filmó una versión más larga de la escena con las strippers, incluyendo desnudos que fueron eliminados porque alargaban demasiado la película y porque Gilligan bromea que lo acusaban de pervertido. Durante el enfrentamiento, la música de fondo está compuesta enteramente por sonidos de motores que hacen referencia al título de la película. Pusieron una esponja ensangrentada en la espalda de Neil para crear este efecto de cuando cae apoyado en la pared. El arma que Jesse recoge es una Kimber Ultra Raptor 2. Es el mismo modelo de arma con la que Jack mata a Hank y eventualmente es la que Walter usa en Felina para matar a Jack. Sin embargo, esta arma solo tiene capacidad para 8 o 9 balas, 7 más 1 en la recámara según el cargador. Jesse dispara al menos 12 o 14 veces sin recargarla. Colocaron piso de espuma para que nadie saliera herido. El rodaje del tiroteo tomó 4 días completos, con 1 día y medio dedicado solo a los efectos de disparos. Cuando Cassie cae dentro de la máquina expendedora, no la hizo el actor, sino Jimmy Hart, su doble de riesgo. Una toma impactante muestra a Jesse enmarcado por fragmentos de vidrio roto. Fue un accidente real de rodaje que terminó pareciendo un detalle visual planificado, y lo que querían mostrar antes de ese accidente era a Cassie adentro de la máquina expendedora en 2 planos distintos. En otra toma, un miembro del equipo golpeó con un palo un vidrio que debía romperse justo a tiempo, y solo había una oportunidad para lograrlo, y la reacción espontánea de los actores quedó perfecta en cámara. La chaqueta de cuero de Jesse la hicieron ignífuga para que no se incendiara, y luego pusieron iniciador de fuego en el bolsillo para este momento. El propio Gilligan admite que la secuencia de la balacera es un homenaje descarado a los westerns y que siempre vio Breaking Bad como un western moderno gracias al paisaje de Nuevo México. Esta escena comparte muchas similitudes con la escena de Felina, donde Walter mata a Jack y su pandilla. Tanto Jesse como Walter se enfrentan a una banda que les desagrada y la derrotan con armas ocultas. Walter con su ametralladora en el auto y Jesse usa una pistola escondida en el bolsillo de su chaqueta. Ambas armas incluso provocan un pequeño incendio tras el tiroteo. Además, en un momento anterior, ambas bandas dieron parte de un alijo de dinero a sus respectivos personajes. Cuando Jesse explota el lugar, fue la toma más compleja de efectos especiales y se dejó de las últimas para tener todo el día para montarla. Aunque la explosión fue una mezcla de explosiones reales y efectos digitales, los especialistas volaron físicamente el set, y Rodeo FX añadió el techo y escombros generados por computadora. Acá tenemos otra escena eliminada, en donde Jesse nota que sí salió herido y en el retrovisor deja un poco de sangre que le cubre un ojo. Puede ser una referencia a Gale porque ahí recibió el disparo. Luego llega mal herido donde Ed, este lo despierta y le pide el arma para guardarla en su bolso y adentro atiende sus heridas. Arriba de Jesse hay un helecho. El helecho es la planta nacional y el símbolo de Nueva Zelanda, el país al que Jane y Jesse querían ir juntos para comenzar de nuevo. Hay una versión extendida, o más bien una escena eliminada, que extiende la conversación por teléfono entre Jesse y Jane, aunque no es nada relevante. La breve aparición de Walter en el pasillo se rodó después de la escena del comedor, aunque en pantalla se ve al revés. Además, cuando Walter sale, ni él ni Jesse se miran al principio. Según Gilligan, era la forma de subrayar distancia emocional. La palabra perra de este flashback no estaba en el guión. Aaron Paul encontró que era un momento adecuado para decirlo. Yeah, bitch. Construyeron una habitación de motel para esta pequeña escena, porque no podían grabar en una real, puesto que suelen ser muy pequeñas. Durante la escena en la que Walter y Jesse comen, Jesse comenta que la piña contiene bromo. Walter lo corrige, afirmando que contiene la enzima bromelina. El bromo, cuyo símbolo químico es Br,
aparece de forma destacada en el logo del título de Breaking Bad. La bromelina, aunque no está científicamente probada, se ha evaluado como parte de una terapia enzimática para el tratamiento de cáncer. Además, en el piso del restaurante se puede ver el logo de la serie. Aaron Paul es alérgico a la piña, casi se hinchó al preparar esa ensalada de frutas, y tuvieron que encontrar una fruta similar para rodar la escena. Al final, consiguieron jímaca y la tiñeron de amarillo. Cuando Walter ve afuera del restaurante, es una pantalla azul, porque solo había una calle y miembros del equipo de producción, y necesitaban que se viera desierto. Bryan Cranston tuvo que ver 4 días afuera para prepararse para volver como Walter White, porque el flashback transcurre después de que logran encender la caravana. Y como esta escena ocurre inmediatamente después de 4 días afuera, hay una escena en donde Walter se burla de Jesse por comer comida chatarra. How about something with some protein, maybe? Something green, huh? Ah, man, I'm getting no service. How are you even alive? Y sus elecciones de comida en el restaurante son una respuesta directa al consejo de Walter. Además, cuando Walter y Jesse terminan de cocinar, Jesse intenta convencer a Walter de que se tomen un descanso y se relajen para ir a Denny's, y es precisamente a donde van después. Por otro lado, después de que Gustavo mate a Víctor, Walter y Jesse también van a un Denny's, y Walter en Felina también visita un Denny's. Al principio, se dijo que esta producción era algo secreto, por lo tanto, toda la gente que se ve en el restaurante eran miembros de producción y sus familiares. En este flashback suena la canción To Sir With Love. La canción trata sobre una joven que agradece a su profesor por haberla ayudado a pasar de la infancia a la adultez y encaja perfectamente con la relación de Jesse con su profesor Walter. Bryan Cranston usó una calva para sus escenas, aunque él ya se había afeitado la cabeza durante Breaking Bad. En ese momento estaba protagonizando la obra Network en Broadway, por lo que necesitaba conservar su peinado para el teatro. De hecho, por ese papel ganó el premio Tony a Mejor Actor, y tenía apenas 36 horas para viajar, filmar su cameo y volver al teatro. Además, encogieron la cabeza de Bryan frame por frame o cuadro por cuadro digitalmente, porque se veía abultada y más grande de lo que recordamos, pero de todas maneras se ve cabezón. Había una toma de Jesse adentro del camión escribiendo la carta a Brock. Una de las primeras cosas que hizo Vince Gilligan para la película en temas de escritura fue la carta de Jesse a Brock. Aaron Paul tiene en su poder esta carta, la tomó como recuerdo del set y podría publicarla cuando quiera. Ese lugar es Pico Sandía, no Alaska, y desde lo alto se puede ver Albuquerque. Además, está cerca del lugar en donde Ed dejó a Walter en el episodio Granite State. Sin embargo, la carretera no se rodó ni en Albuquerque y tampoco en Haines, Alaska, sino en Jackson, Wyoming, porque filmar en Haines era demasiado costoso, y aunque la cordillera Grand Teton habría delatado la ubicación, la producción aprovechó la baja nubosidad del día de rodaje para ocultar el lugar, porque esta cordillera está en Wyoming. La escena de Jesse y Jane no estaba en el guión, y Peter Gould, co-creador de Better Call Saul y del personaje Saul Goodman, y quien ni siquiera trabajó en la película, le dijo a Vince Gilligan que a esta película le faltaba Jane. Rodaron una versión de solo improvisación para la escena de Jesse y Jane, pero no llegó al corte final y tampoco se encuentra en las escenas eliminadas. Kristen Ritter tenía un embarazo avanzado cuando filmó su escena como Jane, pero gracias a su vestuario, esto no es visible. Kristen Ritter se alegró de que Jane apareciera en el flashback final de la película. Lo vio como el espíritu de Jane viajando de copiloto con Jesse camino a una nueva vida en Alaska. En una escena eliminada, a Jesse se le descompone el auto y habla con Jane sobre el museo de Georgia O'Keeffe, porque esta escena ocurre justo después de que visitan el museo. También hablan de la filosofía de Jane, el de ir donde te lleve el universo, pero ella, como broma, piensa que Jesse le está pidiendo matrimonio. Vince Gilligan consideró un final alternativo en el que Jesse terminaba en prisión. La idea dramática era que tras días sin poder dormir mientras huye,
por demasiada adrenalina y culpa, solo lograría conciliar el sueño al fin dentro de una celda, en paz por primera vez. Gilligan contó este concepto, que llegó a barajar seriamente, pero era un cierre más interior y amargo, y terminó descartándolo porque su esposa, Holly Rice, le dijo que el público no lo aceptaría tras todo lo que Jesse sufrió, y optó por el final esperanzador de Alaska. Gilligan dijo que aprendió a nunca decir nunca, y a veces sueña en que sería interesante ver a Jesse Pinkman 20 años después en Alaska, así que si esto es cierto, solo queda esperar. Por otro lado, Aaron Paul reveló otro final alternativo. En el primer borrador del guión, la historia terminaba con Jesse conduciendo por Alaska y se escuchaba su voz en off de lo que decía la carta. Añadió que la carta explicaba y se disculpaba con Brock por todo el mal que había traído a su vida y le pedía perdón. La escena final de El Camino con Jesse conduciendo por Alaska es inolvidable. Su expresión refleja claramente paz. Al final de Breaking Bad, Jesse era libre, pero no estaba en paz. Esta escena con Jesse conduciendo, aunque con expresión frenética, sugiere su libertad, pero también su emoción e incertidumbre. Pero El Camino le dio paz a Jesse. Podríamos decir que es posible que fuera el final de Jesse y el comienzo de no solo una nueva vida para el personaje, sino también de una nueva personalidad. Una personalidad madura, libre y en paz. Además, por fin maneja él su vida. Antes fue Walter, luego fue Mike y después Hank. Ahora realmente es libre.